Composición de funciones. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, vamos a representar o a denotar la composición de f y g de la siguiente manera. Este simbolito. Eso me representa la composición de f y g. Y la vamos a definir como, entonces esto es la composición de la función f y g. Entonces vamos a tener que la composición de f y g de x va a ser igual a f de g de x. Esto se lee como f compuesta con g de x. F compuesta con g de x va a ser igual a f de g de x. Y de aquí viene la definición de la composición de dos funciones. La composición de dos funciones, en este caso f y g, es una función que va a resultar de evaluar la función g de x en la función f de x. ¿Y qué es evaluar? Bueno, que en la función f de x vamos a sustituir la función g de x. Vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros nos decían o nos dicen, si tenemos la función f de x igual a que x al cuadrado. Por ejemplo, evalúe para x2, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Evaluar es que a x le voy a dar el valor de 2 y en lugar de x voy a poner 2 al cuadrado. De tal manera que f de 2, al evaluar en la función el 2, me queda 4. Eso es lo que vamos a hacer con f de x y g de x. El ejemplo nos dicen efectuar las composiciones. Dijimos que esto se lee, ¿cómo se lee? F compuesta con g. Me piden f compuesta con g y también me piden g compuesta con f. Partiendo de que f de x va a ser igual a 2x más 1 y g de x va a ser igual a x menos 3. Rapidito, como usted sabe que al hacer las composiciones, como me piden dos, voy a hacer esta primero. Vamos a hacer, dijimos que f compuesta con g de x es igual a ¿quién? A f de g de x. Entonces, esto es igual f. ¿Quién es f? Vamos a ver, 2x más 1. Dijimos que la x es la que vamos a sustituir siempre por el valor de g de x. Entonces, antes de la x está un 2, que hay que bajarlo. Ahora, esta x se está multiplicando y en lugar de esa x voy a poner g de x. Y g de x es x menos 3. Como está multiplicando, lo pongo entre paréntesis. Muy bien, voy por acá, pero después sigue más 1. Lo agregamos. Ahora resolvemos esto y me queda 2 por x es 2x, más por menos es menos, 2 por 3 es 6, más 1. Y esto es decir que f compuesta con g de x es igual a 2x menos 6 más 1 menos 5. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a hacer g compuesta con f. Y hacemos lo mismo, aunque se dé vuelta o con cualquier letra, pues nosotros sabemos que g compuesta con f. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que debo evaluar la función f en g de x. Y esto es igual ¿a quién? A g de f de x. Entonces, ¿quién es g? ¿Quién es g? X. Aquí de una vez empieza con x. Entonces, en lugar de x vamos a poner f de x, o sea, 2x más 1. Ahora, ¿qué sigue?
Recuerde que solo es la x la que cambiamos. G de x es x. En lugar de x va esto, 2x más 1, pero sigue menos 3. Entonces resolvemos esto y me queda que G compuesta con f de x va a ser igual a 2x más 1 menos 3 menos 2. Y esa es la respuesta. Y eso es lo que vamos a hacer siempre para encontrar la composición de dos funciones.